Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, el día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Quisiera que se presenten para que conozcan los personajes de esta nueva serie. Buen día, yo soy Gerardo Vélez, soy el maestro de la obra, que voy a llevar a la ejecución de toda la obra pues, con la gente. Excelente, maestro. Figura fundamental. Edson Álvarez, de aquí del Fraccionamiento Valle Imperial, de Supervisión de Obra. Fundamental también. Hola, buen día. Yo soy Martín Figueroa, arquitecto, supervisor de obra de Cotaparedes Arquitectos. Fundamental. ¿Qué tal? Buenos días. El arquitecto Guillermo Toledo, como ven, de la marca Fester. Vamos a estar hoy aquí acompañándolos. Excelente, Guillermo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, soy Jorge Vélez, soy residente de aquí de esta obra. Excelente. Muchísimas gracias por el apoyo aquí, Jorge. Ahora sí, arquitectos, platíquenos cuál es el tema del día de hoy, pero tan importante, ¿verdad? En este proyecto que, como siempre les he dicho, el enemigo a vencer a contener y a protegerse durante toda la vida que tiene una casa o cualquier edificación, ¿verdad? Es el agua. El agua esa sí no la vences con nada. Entonces, si se fijan aquí, jóvenes, esto no es una fuga. Sí, ahorita en esta parte del terreno natural que tenemos el agua a unos 60 de profundidad, en realidad. ¡Qué locura! No está tan profundo la excavación como para que haya salido, pero sí. Y ya está ahí, y no es poca. O sea, no es que llovió ayer, jóvenes. O sea, esta agua está ahí, ¿verdad? Como si fuera un río. Le comentaba aquí que el terreno natural, antes de que existiera el fraccionamiento, Ajá. por aquí pasaba un arroyo, un río, como tal. Ok. Así que al momento de fraccionar, pues hicieron todos los trabajos de terraplenes y pues obviamente taparon todos los escurrimientos, arroyos, etcétera, y pues esto es lo que causa. Es la casa sobre un río subterráneo. Exactamente, ¿no? Y afortunadamente, pues nosotros como marca, pues realmente tenemos varias soluciones para este tipo de problemática, le vamos a decir, que empieza desde que estamos desplantando, ¿no? Entonces, vamos a hacer un buen trabajo aquí. ¡Qué reto, jóvenes! Bienvenidos. Y es que realmente si no nos protegemos bien, ese va a ser un problema que va a tener la casa durante toda su vida, Así es. ¿verdad? Sí, incluso se puede notar, por ejemplo, en el muro posterior de esta casa, mira cómo está afectado, pues, o sea. Y esa es mi primera pregunta, ¿no? Que yo te hacía ayer. Oye, ¿ya hablaste con el arquitecto supervisor de obra del fraccionamiento para saber cómo lo han resuelto los vecinos? ¿Alguien más ha tenido ya esta situación? Sí, les comentaba a su equipo que varias ocasiones algunos constructores como tal identifican primero lo que son los veneros, los clausuran con concreto hidrófugo y aparte pues realizan el mejoramiento de suelo. ¿Esto qué es? Pues retirar toda la materia que no les funcione con la capacidad de carga que lo requiere. Y hacen el mejoramiento como tal, utilizando bases hidráulicas, utilizando tepetates, etcétera, y realizando la compactación necesaria. Pero casi siempre ellos se basan con un cálculo, con un estudio que justamente el calculista les otorga y es lo que realizan como tal. Mi primera duda, porque el calculista que no nos acompaña el día de hoy, nos mandó ya una sugerencia, ¿verdad? Así es. De solución. Un pedraplén. A ver, explícanos. Una capa de 30 centímetros de piedra, de 8 a 2 pulgadas de diámetro, con las partículas más pequeñas en la parte superior. Después de eso, una capa de 20 centímetros podría ser tepetate bien compactado, y encima de eso ya el armado de refuerzo, el acero. La plantilla y Así luego es, sí, la plantilla y ya luego la zapata. el tendido de la zapata. Aquí vamos a tener zapatas aisladas y zapatas corridas. Esa es mi primera duda.
¿Qué pasa entre los espacios entre las zapatas? Ahí no se mejora. Pues ahí ya quedaría, haríamos de hacer el corte completo en todo el terreno Ujú. para hacer esa base completa y pues retirar un poco más o hacer el filtro más completo en todo el terreno. Claro, Pero ahí sí ya nos tendríamos que meter en darle completo a todo el terreno. a todo. Que creo yo que eso es lo que yo haría, ¿verdad? O sea, porque el desplante, por ejemplo, en Ajijic, Sí, lo que hicimos fue cambiar 50 centímetros, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Y la cambiamos por Tepetate Se mejoró toda la plataforma, Ujú. exactamente. y Es no hemos correcto. tenido problemas. Además No. de ya después, posteriormente, todas las impermeabilizaciones, impermeabilizamos con CR66, todo el firme, ¿te acuerdas? Sí. Todo el firme de la planta baja, le pusimos CR66. De hecho, esa es una muy buena opción. Sin Ujú. embargo, a mí en lo personal me gustaría trabajar un sistema diferente. Por ejemplo, trabajar todo lo que son las colindancias, sí, con alguno que sea barrera de vapor, sea base asfáltica. En este caso, pudiera ser también el CR66 por el tema de los tiempos. Pudiéramos trabajar, bueno, inclusive sin hacer todo el despalme que requieren, a lo mejor sobre la losa, meterle algún producto que nos haga ese tipo de cristalización, en este caso un Admix, CR Nanotech Admix, y con eso pudiéramos estar librando toda esa corrección que ustedes estarían haciendo. La ventaja es que este producto trabaja con dos componentes, uno que es el cemento, la base, en este caso va dentro del concreto, y el que exista agua de por medio. Entonces, como hay un manto freático elevado, pues siempre va a estar trabajando. Y si llega a haber un asentamiento, una pequeña fisura, pues puede llegar a crear esa resane o por medio de los cristales cierran el poro y no va a permitir precisamente el avance. Aquí también la recomendación que nosotros hagamos es que cuando vaya la capa de compresión, después de hacer toda la mejora, se le puede meter, en este caso nosotros manejamos un polietileno negro, entonces lo podemos meter y nos va a ayudar precisamente a todavía ir Cubrir más la cubrir, cimentación. exacto, y tener una mejora todavía considerable para la absorción de agua, si es que se llega a dar por tema de capilaridad, que no creo que se llegue a dar, pero si hubiera, que no lo creo, una fisura, una fractura de más de 5 milímetros, pues el polietileno nos va todavía a hacer. Entonces, colar, o sea, ahora sí que colar todo el firme con trompo, con Sí. Fester Nanotech Admix. Así es, esa sería la mejor alternativa y lógicamente en lugares donde se tengan colindancias pudiéramos rematar con una barrera de vapor para proteger lo que no queremos que pase al vecino. Ujú. Al ser barrera de vapor, nada entra, nada sale y también nos protegemos de lo que nos tengan los posibles vecinos posteriormente. Muy bien. Ahora, otra de las dudas que tengo yo es, ¿qué va a pasar cuando llueva? En épocas de lluvia, pues este venero va a subir. No nos va a pasar nada. No, no nos va a pasar nada porque afortunadamente el producto va a seguir trabajando con el agua ahí inmersa. Y si hubiera posteriormente una pequeña fisura o filtración, la misma agua va a hacer que se vuelva a reactivar el producto y vuelva a obturar todos esos poros. Entonces esa es una gran ventaja. Por el tiempo que dure el concreto ahí, es el tiempo que vamos a estar protegidos. Qué locura. ¿No tendríamos que aplicar una capa extra de Fester CR65 sobre el firme que ya trae el Nanotech? Digo, sí sería una muy buena alternativa, sería un adicional que para lo que estamos pensando cómo vaya a reaccionar el producto, creo que no sería necesario. Ok. Creo que estaríamos suficientemente protegidos y sí hacer en el desplante de la losa, pues sí meter el polietileno a manera de protección y una barrera de vapor. A ver, ese ya no lo entendí. Polietileno, ¿cómo? Sí, Abajo del firme. Abajo del firme lo Ajá. podemos colocar como si fuera Sí, sí, sí. una losa de cimentación. Como lo hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Como si Exactamente. fueras a Como aislante. encamisar, a aislar Un aislante. lo que es el producto, Exacto. lo que es las cimentaciones, pues. Polietileno, al ser el de nosotros reforzado, todavía nos va a dar esa mayor protección que requerimos en este tipo de obras con alto manto freático. ¿Y la barrera de vapor dónde va? Va. El mismo plástico, al ser de una espesor de 600, no, es bastante grueso. Entonces, eso es lo que hace la barrera de vapor. Yo pensé que la barrera de vapor era el Vapor Type. No, ese ya es la barrera de vapor. Ese ya es la barrera de Es la vapor. barrera, sí, sería la. Sin embargo, sí el vapo lo tendríamos que colocar, por ejemplo, veo unas franjas muy amplias de lo que es la humedad en el muro del vecino
y seguramente vamos a tener también nosotros nuestro muro. Entonces, sí tenemos que proteger del vecino hacia nosotros, porque sí se ve que ahí tenemos una gran cantidad de humedad. Una pregunta, por ejemplo, ¿tenemos que impermeabilizar con el Vaportite del lado interior del vecino? No. ¿O solamente retirar su aplanado? Retirar el aplanado y sobre eso colocamos nuestro vaporcite, y ya sobre eso podemos desplantar nosotros. El agua que él llega a tener, pues nada, se va a quedar almacenado desafortunadamente en lo que es un muro, no va a alcanzar a ventilar del lado nuestro, pero a nosotros ya nos va a trasminar a nuestro muro que vamos a tener de colindancia ahí. Sí, porque no sabemos si él nos va a permitir y si lo va a querer pagar, Exacto, ¿verdad? exacto. Y dice él, no creo que tanto. Sí. Sí, sí. Al final es que estemos protegidos precisamente de esta humedad que tenemos y que es muy alta, a unos 60 es la profundidad que tenemos, y seguramente ahora que tengamos que hacer la mejora de lo que son los firmes, pues vamos a tener que perforar a lo mejor hasta 1,90, 1,95 para realmente corregir y, como bien decías, tapar ese venero para que sea lo menos posible, ¿no? A ver, eso no lo entendí. 1,90, 1,95. ¿Qué no ya estamos en el nivel máximo? Eso lo marcaría más bien el estudio que tengan ustedes a raíz de este problema, realizar el estudio del mejoramiento de suelo. Necesitan realizar un sondeo. Es que ya está el sondeo. Entonces en el sondeo viene... El sondeo dice que está a 1,50. Entonces en el sondeo es lo que les va a marcar, más aparte su cálculo estructural, o sea, en realidad. Sí, el sondeo de la mecánica de suelos dice que está a 1,50 la cortina de agua. ¿Qué significa eso? Así que a partir de ahí van a necesitar todavía excavar todavía más para retirar el material que no les funciona en realidad por la capacidad de carga y realizar el mejoramiento que les marca el cálculo estructural. Que realmente no nos indica eso, ¿verdad? Lo que nos está marcando nomás la mecánica es al nivel que tengas el agua, aplicas el mejoramiento. Hay que limpiar lo que es la cimentación, zapatas aisladas, zapatas corridas. Limpiar lo que esté flojo, y sobre eso es lo que está pidiendo el ingeniero. La base. Que hagamos la base del filtro. Que esa base que se va a hacer es un filtro tal cual, para pues, quede abajo para poder nosotros cimentarnos arriba de esa base de filtro que vamos a hacer. Mi tema es, por ejemplo, cuando el nivel del agua por las lluvias suba, ese filtro se lo puede comer el agua, ¿no? Lo puede rebasar. Yo creo que ya por el trayecto que trae el manto de agua, yo creo que ya no subiría más. No subiría. ¿Sí O ya más bien lo aislaríamos hacia otro lado, porque ya le vamos a meter, pues vamos a empezar a hacer nosotros nuestra cimentación. Pues yo creo que va a buscar salir por otro lado, o sea, no tanto estancarse aquí en el terreno nada más, porque al final pues todo esto viene sobre el terreno o los terrenos pues vecinos también. No es que esté exactamente aquí concentrado pues el nacimiento. Otra de las cosas que cambió, arquitecto, ¿verdad? No con la aparición, más bien con la, pues observando que el agua no es poquita, pues que es mucha, cambia el pozo de absorción. Ya no tenemos pozo de absorción, ¿verdad? Sí, aquí el estudio nos indica que el terreno no es apto, el material absorbente. Entonces nos indican más bien una cisterna de captación de agua pluvial, y la demasía enviarla directamente al drenaje. ¿Drenaje sanitario? Así es. ¿O al arroyo de calle? No, al drenaje sanitario. Así es en este fraccionamiento, arquitecto. El agua pluvial, ¿hacia dónde se envía? Muy bien. Aquí casi todos los lotes tienen por separado lo que es líneas hidráulicas y líneas sanitarias. Normalmente en el desarrollo se deja lo que es la salida de salidas sanitarias, de aguas sanitarias, en la parte más baja del lote. Si tenemos una inclinación en la calle, pues, por lógica se deja hacia la parte más baja. Para que tengas más altura para inclinar tu tubo. Es correcto. Y tengas bien la pendiente, y aparte, pues también se le deja aproximadamente entre 1,50 a 1,70 aproximadamente el rango donde se posiciona lo que es la salida hacia la 1,70 del nivel de calle hacia abajo. Del nivel de banqueta, en promedio, de entre 1,50 a 1,70, ¿sí? Ahí ese rango pues funciona muy bien en casos de que las casas tengan sótano, alcancen a
a librar lo que es la salida sanitaria. Porque los sótanos van más o menos a -1, ¿verdad? -1 metro. Es correcto, hay unos que lo dejan a -1, 1.20 y hay unos que hasta 1.30, pero pues bueno, puede existir variedad. Entonces, así es como solucionan el tema del agua pluvial. No hay pozos de absorción, pero hay cisternas. Bueno, me imagino que no todos tienen cisterna de captación pluvial. Unos simplemente mandan el tubo directo al drenaje. No, como requisito, Sí. aquí en Valle Imperial sí se solicita lo que es un pozo de absorción. Pero existen excepciones. En los estudios de mecánica de suelo Sí puede funcionar. vienen Sí. las características del suelo del terreno, donde ahora sí que se dicta lo que es la capacidad de absorción del suelo. Así que O sea, si que están ustedes, muy por ejemplo, profundas estamos para que viendo que es un alcance a suelo arcilloso, dirigir el agua. pues tiene relativamente una capacidad de absorción mínima. Ujú. Así que en estos casos, con el estudio Cisterna, de güey. mecánica de suelos, ustedes se pueden respaldar de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que omitir esto pues porque en realidad no va a funcionar, no va a absorber en lo absoluto hacia el subsuelo y eso se puede omitir y se conecta directamente hacia la red de drenaje. Lamentablemente la del fraccionamiento todavía no cuenta con ese mecanismo de separación de aguas hervidas, pero pues se está trabajando también en él. Entonces, la línea de demasías, vamos a colocar una cisterna por conciencia civil, ¿verdad? De captación de agua pluvial. La línea de demasías la vamos a mandar directamente al drenaje, ¿verdad? No a arroyo de calle. No, arroyo de calle no. Justamente solamente la cuestión de demasías. Si ustedes quieren colocar, y pues también recomendable, ¿no? Por el ambiente, dejar una cisterna con la captación de pluvial, con su tratamiento correcto, pues eso sería un plus, ¿verdad? También para el proyecto y pues, para el fraccionamiento. Y ya lo que es demasías, se va directamente a su red de drenaje y pues se libera ya de forma escondida, vaya, no tanto hacia el arroyo vehicular. ¿Y por qué razón tú que estás ya trabajando en estos desarrollos, por qué razón algunos desarrollos te piden que mandes el agua pluvial al arroyo de calle y otros al drenaje? Desconozco la razón, pero quiero pensar que algunos fraccionamientos ya tienen sus plantas de tratamiento, donde su red de drenaje capta esa agua que están ahora sí que arrojando las casas, capta el agua, lo separa hacia una red de tratamiento y lo utiliza para riego, Ok. ¿verdad? Depende si tienen o no tienen planta. Es correcto. Claro. Aquí en Valle Imperial conozco que también existe un sistema también de captación de agua pluvial que se va hacia el campo de club de golf, y ahí mismo captan el agua y lo utilizan para riego de todo el fraccionamiento como tal. No están utilizando agua del municipio, sino la misma agua pluvial. Interesante. Pero No. desconozco en realidad si exista alguna línea de drenaje que vaya directamente hacia la captación pluvial. Eso sí. Claro. Entonces, aquí lo que tendríamos que hablar también con Humber y con los clientes, si quieren que el agua pluvial se recircule hacia riego o hacia sanitarios, ¿verdad? Porque también se puede. Sí, se puede utilizar. Ajá. Ok. Una duda. Si estamos contemplando la banqueta, porque en el proyecto, en el plano, no recuerdo si tenemos dibujada la banqueta. Aquí vinieron a hacer el levantamiento la gente de aquí por parte del fraccionamiento y sí, tenemos banqueta, pues. A partir de donde termina la banqueta, hacia adentro tenemos el terreno. El terreno. Hicieron el levantamiento y es la medida que nos entregaron. Ah, perfecto. Sí. Porque la varilla está ahorita. Ah, no, sí está en la Sí, banqueta. Sí, está en la ¿verdad? banqueta, sí. Está en el paño. Apaño interior de banqueta. Ah, perfecto. Entonces sí. Ok, maestro Paco, perdón, no lo presentamos. Usted es influencer, Marcos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Rosas, Paco para todos. Gracias por estar acá, maestro. Muy bien. Pues entonces, arquitectos, como resumen de esta visita. Como resumen de esta visita, vamos a aplicar la sugerencia del calculista, ¿verdad? Con los filtros que comentamos, Sí. en todo donde va elemento de zapata contra trave, ¿verdad? Zapata corrida. No vamos a mejorar el espacio entre ellas, ¿verdad? Eso simplemente se va a compactar, va a quedar con el mismo material. ¿O crees que sería bueno que la última capa, quizá 30 centímetros antes de llegar al firme, lo mejoráramos? Aquí lo ideal sería que mezcláramos, en este caso, el Nanotea Admix y aparte de eso, en el desplante,
le podemos meter un material que nos va a ayudar precisamente por cualquier eventualidad o alguna pequeña filtración que tengamos por el mismo talud del material. Entonces eso nos va a hacer una barrera de vapor tanto superior para la absorción. No sé si vayan a colocar tabique, no Sí, conozco. vamos a llevar tabique. Ah, Y ok. no lleva aplanado, eso es bien importante. Esta casa, todos los muros de la planta baja Ok. llevan ladrillo Nova Ceramic, el cerámico rojo, Aparente. Aparente, y no sí. lleva aplanado. Entonces, si nos llega a salir humedad, no se va a poder quitar tan fácil. Exacto, entonces entre la trave de desplante y el Nova Ceramic sí va a ser necesario colocarle uno de nuestros productos. Aquí yo recomendaría el Festerfeld y que nos va a permitir, adicional lo que ya traemos de protección, ese no nos va a permitir la absorción tanto del talud, porque le vamos a dejar unas alas, le llamamos, precisamente para que se coloque y no nos permita esa absorción Ahí adicional. corta, ¿no? La humedad. Exactamente. Que esa es la recomendación, no solamente para los que tengan agua superficial en el terreno, sino para todas las Así construcciones, es, ¿verdad? es efectivo. Siempre aplicar el FELP. Sí, el Festerfeld en todas las construcciones, entre la dala de desplante o la trave de desplante, sobre eso colocamos nuestra membrana y posteriormente se viene un riego de arena y sobre eso desplantamos. Pero ojo, dijiste Festerfeld, pero no dijiste Vaportite. Tienen que ser las dos, ¿no? Tiene que ser los dos, nada más es para que nos sirva de adhesivo. Es una barrera de vapor, el Vaportite, y sobre eso asentamos el Festerfeld, le aplicamos nada más en la sección donde va a ir nuestro desplante, un riego de arena y empezamos ahí nuestro desplante. Fíjate, es como un adhesivo nomás. Así es, ese nos va a funcionar como adhesivo. Donde no lleve la protección, en este caso con el Admix, ahí sí nos va a funcionar de barrera de vapor. Aquí nada más va a ser adhesivo. Interesantísimo. Ok, ya la última duda que tengo, que no entendí bien, ¿tú sí entendiste? ¿Sí se va a mejorar entonces el suelo debajo del firme antes de todo el trabajo? Ok. Sí, sería en la parte de abajo donde vamos a desplantar lo que son zapatas corridas, zapatos Exacto. aisladas, donde entran ellos Ok. a apoyarnos con todos los productos. Sí, porque al final esas capas de mejoramiento lo único que hacen son filtros, Sí, pero si el exacto. agua llega a subir después de ese filtro, necesitas la capa de protección. Exactamente, exactamente. Entonces, ya listo. con todo el procedimiento que les había mencionado, pues podemos hacer podemos tener ya que no pueda captar ninguna o absorba ninguna humedad a partir de nuestra cimentación. Lo que sí podríamos hacer, Arqui, antes del firme, meter otra. Una capita de tepetate, ¿no? No, O de- más bien meter algún plástico, Sí, en Sí, ese el caso. Ah, no, sí, polietileno que eso nos sí. menciona. Ajá. Eso sí. Sí, el polietileno. para sentar ya el firme. Eso va con su malla, hacemos el firme ya con su malla que requiere. Y hay que, ajá, con malla. Entonces, eso nos ayuda a hacer otra cortina también para que la humedad no nos alcance a brotar hacia arriba. Exacto, sí, porque al final el manejo, el paso, pues puede debilitar en este caso el polietileno Ujú. y también en la parte superior antes De del sentar la firme, cerámica. exactamente, pues también colocar. Digo, te quedaste con una duda que dices que no sabías qué vamos a hacer para mejorar. Sí, sobre todo porque en este caso el manto freático, Ajá. Diego, al final como arquitecto muchas veces tenemos esas mejoras que a partir de donde se encuentra el manto freático, muchas veces son arcillas expansivas, va a depender mucho del terreno. Ajá. Entonces tenemos que retirar las capas Sí. adicionales para meter nuestros filtros, lo que ahorita acaban de mencionar. Aquí en este caso yo creo que vamos a tener que meternos aquí a perfilar todo lo que es el fondo de las zapatas, sacar todo el material que está suelto, pues, o que ya está humedecido. Ujú. Y sobre eso ya empezar a hacer lo que es el filtro que nos está proponiendo el ingeniero. Y ese filtro pues va a quedar una parte ahogado. Sí, ese filtro es precisamente esa piedra va a quedar, es para, pues, vamos a decir, perder el agua, Ujú. se puede decir, darnos a altura y ya posterior hacer la base que nos pide de tenemos un solo detalle. cemento. Sí, es precisamente lo que les estaba mencionando. Este tipo de detalle nos va a decir correctamente las alturas y todo lo necesario para que a partir de nuestro desplante empecemos a trabajar. Ojo, el desplante estoy mencionando que es la cimentación. La cimentación. Planta de Ajá. cimentación. Así es. Lo que nos decía el arquitecto, el ingeniero, sí, el ingeniero Alfredo de Cantilever. Sí. Revisaste los niveles, ya ves que nos dijo que son 90 centímetros de contratrave, 25 de parrilla, o sea, era como ¿cuánto? 1,65, nos marcó ahí, 1.45. 1,45. Precisamente ahorita es lo que queremos checar también contigo físicamente ya, que ya checamos algunos niveles, Ajá.
para que ya nos des el visto bueno también para lo que va a ser el piso terminado, terminado. que es el que nos va a mandar para ya poder desplantarnos Sí. con lo que es la cimentación. Sí, ¿cuánto necesitamos bajar? Que fíjate, según lo que marcamos el sábado, fue el piso terminado, ya ves que lo dejamos como en 20, más 28, más 25. Sí, Pues creo que tenemos que estar definitivamente un poquito más, va, más 30, pues, como quien dice, del Sí. 0-0. realmente, como habías mencionado aquí, estabas tomando como referencia el nivel 0, el punto más alto de la banqueta. Ajá. Entonces sacamos un nivel hasta allá, tenemos 24 centímetros de diferencia. Ujú. Y mencionabas que subíamos los 2% de pendiente, llegábamos a más 11. Se mantenía el ingreso a la casa y ahí subíamos otros 12 centímetros. Ujú. Entonces son los 23 centímetros que traemos desde el nivel de la banqueta hasta el nivel de interior de la casa. Entonces serían más 23. Ajá. ¿Por qué no lo cerramos en más 30? ¿Ah? Puede ser, Cerrarlo en más 30. nos damos un poquito más altura, y Nos protegemos un protegemos poquito. un poquito más también. Ajá. Creo que sí valdría la pena subir Sí. a esos 30 centímetros, agarrando el nivel más alto del terreno. Más alto del Ajá. terreno. Es Ok. correcto. ¿Cómo ve, arquitecto? Sí. No, excelente. Sí, o sea, quedarnos más 30 piso terminado del más alto de la banqueta. Hay un tema de reglamento de alturas, que no podemos acceder, ponen los 10 metros de altura junto con Roof Garden. Normalmente se pone lo que es en parte media del lindero frontal, parte media al nivel 00. En este caso, como es una casa de 2 plantas más Roof Garden, no nos perjudica nada si toman Sí, porque el no nivel vamos a más llegar alto. ni de cerca. No, no hay bronca. Así que pues entre 30, 20 centímetros de más, pues es una diferencia como si fuera un pretil, ¿no? O sea, si el pretil lo quieren hacer más alto, más chiquito, no nos afecta. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque ustedes por norma lo marcan al centro Es correcto. para medir sus alturas. Hay algunos fraccionamientos, bueno, dentro del fraccionamiento Valle Imperial se divide en cotos. Hay algunos cotos que piden el nivel 00, lo piden a medio del terreno, Claro. a nivel medio del terreno. Ujú. Ahora sí que en las escrituras del fraccionamiento del área de reglamentos, en este coto en específico lo piden la parte media del lindero frontal de la casa. Ok. ¿Sí? En este caso les comento, como no nos perjudica en lo absoluto que nos pasemos de los 10 metros de altura total de la casa, nos podemos agarrar también de ahí. Se pueden agarrar de ahí. Sí, somos un equipo. ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Dudas, arquitecto? Ninguna. ¿En Creo serio? que sobre la marcha te vamos a estar molestando, Guillermo. Sin ningún problema. Realmente el trabajo de los asesores es, digo, con un poquito de agenda, le voy a llamar así, podemos estar presentes en donde se nos requiera. Y en este caso, pues empezamos desde el inicio, seguramente vamos a estar terminando la impermeabilización en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y qué bueno que la gente sepa, ¿verdad? ¿Tiene algún tipo de costo estas asesorías que brinda Fester? Realmente no tiene ningún costo por parte de la marca. Digo, si se acercan a un distribuidor autorizado y piden que un asesor técnico los pueda acompañar en las diferentes obras que existen a nivel nacional, pues seguramente lo van a estar pudiendo hacer dependiendo también de la carga de algunos de nosotros. En este caso lo agendamos y sin ningún problema aquí estamos y lo vamos a estar terminando. Excelente. Esa es una buena empresa, Muy bien. jóvenes. Muy bien. ¿Alguna duda, Paco, que tú vas a estar aquí? Sí, nada más lo que no me quedó claro ahorita es si vamos a sacar toda la tierra de toda el área del terreno o nos vamos a ir trabajando nada más las áreas de zapatas y zapatas corridas, pues, y contratraves. O mencionaron de sacar toda la tierra de toda la área para poder hacer una plancha bien y esa es la duda nada más que tengo. ¿Qué opinas? Yo creo que lo mejor sí sería retirarla toda, ¿verdad? Si ustedes así lo consideran, para mí no es necesario. Como les decía, podemos trabajar toda la sección del firme, lo que vayan a necesitar del nivel del suelo y sobre eso construir a través de polietileno. Hacemos la mejora, a lo mejor no sé qué capa tengan que retirar. Sobre eso hacemos la mejora, desplantamos con un polietileno y el firme lo podemos meter con nuestros productos, en este caso el Nanoteramix o el CR99, digo, para irlo protegiendo.
Pero creo que a lo que te refieres, Paco, es que si se va a colar toda esa plancha de un solo golpe con un plástico, ¿verdad? Como si fuera un colado, como las losas de cimentación de Estados Unidos que se cuelan todas en un solo día. Eh, o como él dice, si no se retira toda la tierra, tendría que ser por secciones. Sí, en este caso la recomendación es por secciones. La ventaja es que además de esto, nosotros manejamos una línea de epóxicos, en este caso adhesivos, que nos van a permitir que no exista una junta fría, y lo podemos hacer como si fuera monolítico. Esa es una de las grandes ventajas. La recomendación es que sí en todo la plancha existe el polietileno, excepto donde va a estar lógicamente ya las cadenas de desplante, ¿no? Ah, Porque te esas ya entiendo. tienen un trabajo previo. Entonces se puede hacer por secciones. ¿Qué nos conviene más? Por tiempos y por costos. Lo que te marcó el ingeniero, el cálculo estructural, que es lo que tenemos ahorita ya excavado, así como lo marcó Ujú. el cálculo estructural. Es ya mejorar y empezar a plantar, a Y desplantar. empezar a desplantar. La otra es, no sé, pedir opinión. ¿Qué opinan ellos? Si es necesario retirar todo el material para hacer una plataforma completa. Nada más, pues sí, en tiempo y en costos. Ok. Pues como ya nos dice también el experto, vamos a darle para adelante así, ¿verdad? Sí, esa sería una muy buena opción. Y Ujú. lógicamente, siempre con el acompañamiento de nosotros, podemos ir, si se necesitara alguna mejora puntual en cierta sección, pues podemos irlo trabajando. Ok. Perfecto, porque aquí traemos una meta también, que es que el cliente quiere pasar Navidad 2026 en su casa. Entonces, pues tenemos que ir a buen paso y tratar de hacerlo, pues también lo mejor posible, pero también lo más rápido posible. Claro que sí, y si necesitan inclusive acelerantes, manejamos una línea de acelerantes que podemos ayudar a que el cliente pueda cumplir su objetivo de pasar aquí la Navidad 2026. ¿En serio? Sí, ¿Y cómo funciona el acelerante? realmente el acelerante se mezcla con el concreto y podemos reducir en su fraguado inicial hasta la mitad del tiempo. Entonces, eso nos ayuda con cimbras, nos ayuda con mano de obra y lógicamente nos ayuda en reducir los tiempos de obra. Excelente. Por eso es tan importante conocer los productos, ¿verdad? Porque Sí. es tecnología, ¿verdad? Pues arquitecto, muchísimas gracias por Gracias ser el por tenernos la representante de confianza y aquí estaremos para lo que necesites. ese gran seguimiento. Lo mismo, arquitecto, muchas gracias también por tu tiempo. Esperamos que también nos estés acompañando durante todo el proceso de obra, dándonos todas tus sugerencias, todos tus apuntes. Aquí estamos para escucharlas y tomarlas en cuenta y corregir lo que haya que corregir. Claro que sí, pues estamos para servirles, tanto a ustedes como a todos los constructores, propietarios de Valle Imperial. Pues para eso nos pagan, ¿no? Para darles la atención como tal, de calidad y que tengan todo bien en claro en cuestión de reglamentos y lo que les podemos echar la mano, estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues arquitecto, muchas gracias. Una nueva encomienda aquí. Un nuevo reto, un nuevo aprendizaje. Y esta va a estar bien Excelente. interesante, ¿eh? Estos ladrillos va a ser una nueva aventura. Nunca habíamos dejado un ladrillo aparente, ¿ah? O al menos No. así de aparente no. ¿No? Va a ser la primera y esperemos que todo salga bien. Que salga bien y que nos funcione tan bien, que hagamos más, ¿verdad? Que nos sirva de aprendizaje Porque para la seguir. lógica está buena, porque ya no aplanas el muro, Ujú. ya no lo pintas, el mantenimiento es menor. ¿Qué le haces? ¿Qué le vamos a aplicar a ese ladrillo una vez ya aplicado? Nada más, si es un producto que ya viene vitrificado, pues es complicado el que le podamos aplicar algún otro producto, pero si es un ladrillo tradicional, tenemos también productos hidrofluorantes y en este caso pudiera ser uno base solvente, sería un Festex silicón, o si estamos restringidos por el tema de solvente, tenemos uno base agua, que es un Festex silicón RP501. Pero ¿por qué dices que al vidriado, que creo que es el caso de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dices que no se le puede aplicar nada? Mira, realmente como es a penetración, entonces el vidriado pues ya viene muy cerrado, Muy entonces no es tan fácil que se le pueda aplicar algo. Sin embargo, si en algún momento necesitas algo, pues puedes abrir un poco de poro, le quitas ese vidriado, que no es lo recomendable porque es la decisión del cliente, y pues pudiéramos aplicar algunos otros productos. Digo, la necesidad nos va a hacer
que podamos utilizar alguno de nuestros productos. Sí, y en este caso, digo, manejamos algunos productos que nos pueden funcionar como selladores y pues bueno, lo podemos ir determinando de acuerdo a la necesidad del cliente. Excelente. Muy bien. Francisco, muchísimas gracias. No, a la orden, aquí estamos. Una hora más, ¿va? Sí, a echarle con todo. Echarle con todo. Arquitecto, en potencia. Sí, exactamente. Muchísimas. Estamos aprendiendo y aquí vamos a estar. Excelente. Muchas gracias a todos, equipo. Muchas gracias. Contra Paredes, adelante. Desde Valle Imperial, Zapopan. Fester en la casa.